Padre Celestial, te damos las gracias por esta nueva oportunidad que tenemos de trazar tu palabra. Pedimos la unción y el permiso mediante el ministerio de tu Santo Espíritu para poder explicar este tema del nuevo pacto y el antiguo pacto. Todas estas cosas te agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Para poder entender, hermanos, ¿qué es el nuevo pacto? Es necesario saber primero lo que era el antiguo pacto. Muchas personas no reconocen que Jesús es el Salvador del mundo por la misma razón que muchos confunden los 10 mandamientos con el antiguo pacto. En este tema vamos a ver claramente cuál es el objetivo del antiguo y nuevo pacto, sus diferencias y cumplimientos. Hermanos, en el antiguo pacto, simplemente hablando del antiguo pacto, fue una alianza hecha entre Dios y los hijos de Israel. El pacto consistía en que los hijos de Israel tenían que obedecer los mandamientos del único Dios verdadero que los liberó de Egipto. Vamos a verlo aquí. Dice, Éxodo 24:7, y tomó el libro de la alianza y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo, haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. En Éxodo 24:8 dice, entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo, he aquí la sangre de la alianza que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Mis apreciados hermanos, como pudimos apreciar, el pacto fue ratificado con sangre. Aparte del pacto, también había reglamentos de culto que servían para el perdón de los pecados cometidos en contra de los mandamientos de Dios. Estos reglamentos eran necesarios para que los pecadores pudieran ser perdonados y purificados. Los mandamientos de Dios fueron escritos por el mismo Dios en 2 tablas de piedra, mientras que los reglamentos del pacto para el perdón de los pecados fueron escritos por el mismo Moisés en un libro. Vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios. En Deuteronomio 4:13 dice, y él os anunció su pacto, el cual os mandó a poner por obra las 10 palabras y escribiólas ¿a dónde? En las 2 tablas de piedra. En Éxodo 24:4 dice, y Moisés escribió todas las palabras de Jehová. Y vamos a leer este versículo, Deuteronomio 31:24. Y sucedió que cuando Moisés terminó de escribir las palabras de esta ley en un libro hasta concluirse, hermanos. ¿Qué les parece? Muchos se han confundido y han creído que los reglamentos del pacto son los 10 mandamientos. No, hermano. Los 10 mandamientos son las reglas moral por la cual deben de regirse todos los humanos. El violar estos mandamientos nos hace pecadores. Vamos a ver qué dice la Biblia. En 1 de Juan 3:4 dice, y cualquiera que hace pecado traspasa también la ley, pues el pecado es transgresión de la ley. ¿Entendieron, mis hermanos? Vamos a seguir comentando lo que estamos diciendo para ustedes. Los reglamentos del pacto consistían en un santuario terrenal hecho por los hijos de Israel, conforme a los requerimientos del pacto. Vamos a leer Éxodo 25:8. En Éxodo 25:8 dice, y hazme un santuario y yo habitaré entre ellos. Éxodo 25:40, y mira y hazlo conforme a su modelo, que te ha sido mostrado en el monte. ¿Vieron, hermanos? Mis apreciados hermanos, el santuario consistía en 3 partes. El lugar santo, el lugar santísimo y el altar también. Y anterior a eso, pues estaba el campamento donde estaba el pueblo que necesitaba perdón. El altar era donde se sacrificaba el Cordero de Dios para el perdón de los pecados del pueblo. Vamos a Éxodo 27:1. Éxodo 27:1 dice, hará también altar de madera de sitín. En Éxodo 29:38 dice, esto es lo que ofrecerás sobre el altar, 2 corderos de 1 año cada día continuamente. Hermanos, el lugar santo era donde los sacerdotes hacían sus oficios sacerdotales luego de sacrificar el cordero en el altar. En este lugar estaba la lámpara de los 7 candeleros, una mesa de que contenía platos y cucharas de oro servidos con el pan de la proposición. Vamos a corroborarlo en Hebreos 9:6. Hebreos 9:6 dice, y estas cosas así ordenadas en el primer tabernáculo, siempre entraban los sacerdotes para hacer los oficios de culto. En Éxodo 25:30 dice
y pondrás sobre la mesa del pan de la proposición delante de mí continuamente. Y no solo eso, en Éxodo 25:31 dice, harás además un cordero de oro puro. Perdón, un candelero de oro puro, dice Éxodo 25:31. Así, mis hermanos, el lugar santísimo era donde estaba la presencia de Dios. En este lugar estaba el arca del pacto, que arriba tenía 2 querubines guardianes de oro. Dentro del arca estaban las tablas de piedra que Dios escribió con su propio dedo, y de en medio de los querubines salía la voz de Dios. Vamos a Éxodo 25:10. Harás también un arca de madera de sitín. Éxodo 25:16. Y pondrás en el arca del testimonio que yo te daré. Éxodo 25:22. Y de allí me declararé a ti y hablaré. ¿Qué dice allí? Y hablaré contigo de sobre la cubierta, de entre los 2 querubines que están sobre el arca del testimonio. Todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. Vamos ahora, ¿qué les parece, hermanos? Al nuevo pacto. El nuevo pacto. Estos simbolismos eran necesarios porque eran figura del verdadero tabernáculo que está en el cielo, que es el nuevo pacto. Dios había mandado a Moisés a que hiciera una copia del santuario celestial conocido como el nuevo pacto. Vamos a Hebreos 9:1. Hebreos 9:1 dice, tenía empero también el primer pacto reglamentos del culto y santuario mundano. Hebreos 9:23, fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas con estas cosas, empero las mismas cosas celestiales con mejores sacrificios de estos. En el antiguo pacto, hermano, el sacerdote tenía que sacrificar un cordero para poder entrar en el lugar santo. El altar es símbolo de la cruz en la cual murió Jesús. Según el apóstol Pablo, Jesús entró en el lugar santo del nuevo pacto por medio de su propia sangre, porque Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Vamos a Hebreos 9:24. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de manos, figura del verdadero, sino en el mismo cielo, para presentarse ahora por nosotros en la presencia de Dios. Hebreos 9:25. Y no para ofrecerse muchas veces a sí mismo, como entra el pontífice en el santuario cada año con sangre ajena. En Hebreos 9:26 dice, de otra manera fuera necesario que hubiera padecido muchas veces desde el principio del mundo, mas ahora una vez en la consumación de los siglos, para deshacimiento del pecado, se presentó por el sacrificio de sí mismo, hermanos. Según la Biblia, mis apreciados hermanos, según la Biblia, exactamente, en el cielo también hay un altar. Sí, hermanos, en el cielo hay un altar. Vamos a Apocalipsis 8:13. Otro ángel vino y se paró ante el altar con un incensario de oro y se lo dio mucho incienso para que lo añadiera a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaban delante del trono, mis apreciados hermanos. Una vez que Jesús entregó su vida en el altar, resucitó al tercer día y luego ascendió al cielo para entrar al lugar santo. Juan, el escritor de Apocalipsis, lo vio allí en medio de los 7 candeleros. Qué interesante, hermanos. Vamos a corroborarlo en Apocalipsis 1:12. Y me volví a ver la voz que hablaba conmigo y vuelto vi 7 candeleros de oro. El 1:13 dice, y en medio de los 7 candeleros, uno semejante al Hijo del Hombre. Y en el 1:17 dice, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último. Y el que vino, dice el 18, y he sido muerto, y aquí que vivo por siglos. Amén. Mis apreciados hermanos, Juan no ve el pan de la proposición del antiguo pacto, porque bajo el nuevo pacto Jesús es el mismo pan vivo que está en pie en el lugar santo. Jesús dijo en Juan 6:51 lo siguiente. Vamos a ver qué dice Juan 6:51. Aquí lo tenemos. Yo soy el pan vivo que ha descendido del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre.
Así como en el antiguo pacto, mis apreciados hermanos, en el antiguo pacto, el sumo sacerdote entraba una sola vez en el lugar santísimo. Jesús también tenía que entrar en el lugar santísimo que está en el cielo. En la profecía de Apocalipsis, Juan ve a Jesús cuando cruza el lugar santo al lugar santísimo. Acordémonos que en este lugar era donde estaba la presencia de Dios Padre y el arca del pacto con los 10 mandamientos y los querubines guardianes de arriba. Vamos a ver Apocalipsis, ¿qué nos dice? Apocalipsis 11:15 dice, el séptimo ángel tocó la trompeta y fueron hechas grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser los reinos de nuestro Señor y de su Cristo, y reinará para siempre. En Apocalipsis 11:19 dice, y el templo de Dios fue abierto en el cielo, del arca de su testamento fue. Así que esto lo dice Apocalipsis 11:19. ¿Qué más podemos decir? Fue vista desde su templo, fue vista en su templo, y fueron hechos relámpagos y voces y truenos y terremoto y un grande granizo. Vamos a corroborarlo. ¿Qué fue lo que vio Juan en Apocalipsis 11:19? Y el templo de Dios fue abierto en el cielo y el arca del testamento fue vista en el templo y fueron hechos relámpagos y voces y truenos y terremoto y grande granizo. ¿Vio lo que estaba ahí en el cielo que vio Juan? Vamos a dejar este versículo preparado aquí. Dice, vamos a dejarlo preparado allí. Sí, hermanos, esta es la obra triple de salvación de nuestro Señor Jesús, que ha hecho por nosotros. Murió en el altar, se presentó en el lugar santo para presentarse a sí mismo y ahora está en el lugar santísimo juzgando al mundo. Muy pronto cuando Él salga de este lugar, entonces vendrá el fin, que no aceptaron, para todos aquellos, los condenados, los que no aceptaron, su sangre. En Apocalipsis 22:11 dice, el que es injusto sea injusto todavía, y el que es sucio ensúciese todavía, y el que es justo sea todavía justificado, y el santo sea santificado todavía. Así es, mis apreciados hermanos. ¿Qué más podemos decir? Mire usted, comparando el antiguo y el nuevo pacto, podemos ver varios puntos. 1. Los reglamentos del antiguo y nuevo pacto son los mismos. La única diferencia es que un tabernáculo era terrenal hecho por Moisés y el otro fue hecho por Dios en el cielo. ¿Cómo así? Dirá usted. Vamos a Hebreos 9:24. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de manos. Figura del verdadero. ¿Figura de cuál verdadero? Sino en el mismo cielo para presentarse ahora por nosotros en la presencia de Dios, mis apreciados hermanos. Los símbolos que simbolizaban a Jesús como el pan de la proposición, el cordero, el sacerdote y otros, fueron reemplazados por la figura misma real que es Jesús. ¿Así es? Así es. Vamos a Hebreos 10:1. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede por los mismos sacrificios que ofrecen continuamente cada año, hacer perfecto a los que se le allegan. En Hebreos 9:11 dice, mas estando ya presente Cristo, pontífice de los bienes que habían de venir, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es a saber, no de esta creación. Así es. El mundo entero será juzgado porque han roto el pacto eterno que fue establecido entre Dios y los hombres, los 10 mandamientos. Mire lo que dice aquí en Isaías 24:5. Y la tierra se inficionaron bajo sus moradores. Aquí viene lo importante. Porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho y rompieron el pacto sempiterno. Hermanos, los mandamientos de Dios son muy, pero muy importantes. Les digo a todos ustedes, hermanos, que los 10 mandamientos han sido resumidos en 2 grandes principios. Amarás a Dios y amarás al prójimo. Pero un resumen no elimina la formulación principal. Allí dentro están los 10 mismos mandamientos que fueron escritos en piedra. Solo que ahora Dios quiere escribirlo mediante su Espíritu Santo en las tablas del corazón.
Mis hermanos, Apocalipsis 14:12 dice, aquí está la paciencia de los santos. Aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y tienen